Cerrando ciclos parece una muletilla de personas que deciden hacerse un corte de cabello extremo o que toman decisiones complicadas para su vida. ¿Cómo hacer que este proceso no se vuelva una muletilla o algo más que una historia de Instagram? ¿Cómo lograr que en efecto podamos pasar la página de una etapa a otra de nuestra vida? Ese es el tema del que quiero hablarte en este episodio número 91 de Fuera de Consulta. Porque cerrar ciclos es algo que nos va a tocar a todos los seres humanos. No importa la edad que tengas, a lo que te dediques, si te interesa la psicología o no, este episodio es para ti. Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. Vamos. Tal como lo anunciaba, hoy vamos a hablar sobre cerrar ciclos. ¿Qué hace falta para cerrar un ciclo? Lo primero es entender qué es un ciclo. Un ciclo tiene que ver con un proceso que tiende a repetirse y que pudiéramos pensar que su trayectoria es circular. ¿Qué quiere decir esto? Que comienzas algo, este algo hace un recorrido, tiene una trayectoria y te regresa a un punto en el que quizá sientes que no has avanzado. Un ciclo es una vuelta, un ciclo es una etapa, un ciclo es un capítulo de la vida. Yo quiero quedarme con la imagen de cierta circularidad. ¿Y por qué digo cierta circularidad? Bueno, por la sencilla razón de que muchas experiencias de la vida, especialmente aquellas que tienen que ver con lo humano, suceden siguiendo un patrón que parece circular. Insisto, parece circular porque empezamos a vivir una serie de cosas y se repiten y entonces sentimos que hemos estado en el punto de partida. Sin embargo, tal como he dicho en episodios previos, no hay tal cosa como una repetición absoluta. ¿Por qué digo que no hay repetición absoluta? Por la sencilla razón de que aunque vivas lo mismo 10 veces, esa experiencia en algo te cambia. No siempre te cambia para mejor, pero te cambia. Y sobre todo es importantísimo entender que lo que sucede en el contexto, lo que sucede alrededor, te lleva a vivir algo que puede producir consecuencias similares, pero a la vez te va transformando. Esta es la idea detrás del todo fluye de los griegos, de Heráclito, en esa frase que era pantarrei. Quiere decir que cada vez que vives algo, el algo te cambia, pero a la vez eso que parece constante también está en movimiento. Un río no arrastra 2 veces el mismo caudal de agua. Entonces, tú puedes estar viviendo algo en este momento y te sientes atrapado o atrapada y dices, bueno, estoy siempre en lo mismo. Y aunque parezca así, hay cosas que se están moviendo. Ahora, ¿ese movimiento es suficiente para que tú salgas de ese lugar? No. Ese movimiento es lo suficientemente profundo como para que tú cambies y mejores tu vida. Depende. ¿De qué depende? No solo, como dice la canción de Jarabe de Palo, de según cómo se mida, sino de lo que depende es de la forma en que tú te estás aproximando a esto. Generalmente, los cambios de ciclo los queremos representar con transformaciones en lo externo, en las apariencias, en ese registro. Y cuidado, porque yo no veo problema en que tú cristalices un cambio que viene dándose en el interior con una modificación que también le dice al mundo no soy el mismo. Un corte de cabello, un tatuaje, cualquier cosa se vale. El problema está en confundir que el corte de cabello, el tatuaje, el cambio de look o lo que sea externo va a producir el cambio por ti. Es decir, si tú estás relacionándote desde el mismo lugar, no has revisado tus patrones, desde dónde viene, cómo está tu relación con tus padres, con tu entorno, con la vida, con tu autoestima, sigues siendo el mismo aunque te tatúes. Sigues siendo la misma aunque te cortes la pollina. Y si te puedo hacer un favor, te digo, por favor, piénsatelo bien con el tema de la pollina de cerrando ciclos, porque ese corte de pollina autoinfligido casi nunca sale bien. Si ya la tienes, ya lo has hecho o ya lo has vivido, échame el cuento en los comentarios. Pero la invitación es a entender, sobre todo, que para que un cambio pueda exteriorizarse y armonizarse, tiene que venir
de dentro hacia afuera. Sin embargo, ese viaje no es tampoco tan lineal, porque no es que un día tú estás acostado en tu cama, sientes la iluminación de una voz interior que te dice, listo, ya estamos preparados para cambiar. No, la vida no funciona así. Generalmente pasa algo en el mundo exterior, pasa un algo que te descoloca, que te hace cuestionarte la vida, que hace sentir que la forma que tú tenías para relacionarte con el mundo ya no da más. Y es entonces cuando tú comienzas a buscar respuestas en tu interior y de allí surge algo que te permite exteriorizar un cambio. ¿Dónde está el problema? En que si yo no busco dentro de mí algunas respuestas, lo que me va a quedar es justamente la pura apariencia, que cambia a diario y que no nos asegura nada. Puedes tener el tatuaje más lindo, el mejor corte de cabello, puedes tener la pinta más increíble del mundo y aunque se vea bien en tus fotos, eso no quiere decir que tú te vas a sentir tan bien como te ves en las fotos. Lo mismo sucede con un buen perfil de redes sociales. Tú ves a alguien en redes sociales que se ve fabuloso y eso no quiere decir que se sienta de la misma manera. Entonces, uno pudiera decir que falta para que yo pueda cerrar ese ciclo que se repite, para que yo pueda cambiar el patrón, para que yo pueda moverme del lugar. Bueno, en primer lugar, toca despertar a la idea de que eso que estás viviendo ya no lo quieres más. Pero además, tienes que darte cuenta de si eso que te está pasando, que no te gusta o que quieres cambiar, en efecto, no te produce una ganancia secundaria que tú estés consciente o inconscientemente manteniendo. A ver, hay personas que, por ejemplo, por sus patrones de crianza, por su forma de vida, por muchas razones, encuentran en situaciones conflictivas o tortuosas experiencias que le dejan algún grado de satisfacción y por eso no cortan con este tipo de vínculos. Ejemplo, si tú creciste en un ambiente familiar conflictivo, y tú no sabes reconocer otra forma de vínculo que no sea ese, y sobre todo cuando hay entornos de violencia, esto pasa un montón, es muy probable que tú, al relacionarte con una pareja que también es conflictiva, por más que te quejes, por más que digas que tú no deberías tratarme de esa manera, no me gusta cómo me hace sentir, como no conoces otra cosa, tú te quedas allí. Y puede que incluso en malos ratos, en malos tratos, en celos o en una serie de comportamientos que no te gusten conscientemente, tú encuentres una forma de reconocimiento, de atención, de algo que te engancha. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que para que tú puedas cerrar ese ciclo, tiene que suceder dentro de ti algo que diga, oye, es que esta forma de atención, esta forma de conexión, yo no la quiero más. Ya no da más, ya no me hace sentir de la misma forma y necesito un cambio. No basta que tú quieras cambiar para que los cambios se produzcan. Para que un cambio se materialice, tiene que haber lo que llamamos una crisis de satisfacción. Ya eso no te aporta lo mismo. Entonces, es momento de moverse. Incluso para aquellas personas que quieren cambiar, que están decididas a cambiar, la motivación no es suficiente, porque rápidamente cuando empieces a tener que pagar el precio por ese cambio que has pedido, puede que desistas porque es demasiado, porque es incómodo, porque sanar duele. Entonces, para poder cambiar, funciona incluso mejor el sentimiento de hartazgo que el de motivación feliz. Es decir, cuando estamos cansados y dices, ya no puedo más, ya no quiero esto más en mi vida, tienes una fuerza que puede ser un poco más duradera que la motivación de un lunes de dieta en el que me quiero ver mejor y digo, oye, me encantaría tener una vida más saludable. Y cuidado, porque el hecho de que tú te sientas motivado no está mal. Solo tienes que ser consciente que no basta que tú tengas ganas. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. El precio, voy a poner un ejemplo, si se tratara de una relación con la comida, si tú quieres adelgazar, tienes que estar dispuesto a renunciar a comer cierto tipo de cosas.
Tienes que estar dispuesto a perder un poquito de esa satisfacción inmediata para poder encontrar esa realización más amplia. No siempre estamos dispuestos. Entonces no basta a veces querer verme bien para hacerlo. De repente, cuando digo ya estoy cansado de sentirme cansado, ya estoy cansado de no poder tener que ponerme, ya estoy cansado de... Ahí puede haber una fuente prometedora. De forma tal que si tú lo que te sientes es harto o harta, cansado, cansada, tienes una gran oportunidad frente a ti. Así que no la desaproveches. Ahora, y si estás motivado, tampoco es que es un problema. No es que tienes que ahora cambiar radicalmente. Lo que sí te tienes que plantear es que hay que buscar hondo. Hay que ir más profundo. Hay que buscar más allá. Ok, entonces ya hablábamos de que tiene que haber un movimiento en eso que hemos llamado crisis de satisfacción, ¿sí? Para poder cerrar un ciclo, también hay que entender qué te llevó a dónde estás. Hay que entender las causas, hay que entender cómo me sentí, qué me trajo allí, por qué me enganché, qué fue lo que viví, quiénes fueron las personas involucradas, qué pude haber hecho mejor, qué debió haber sido distinto. Todo esto es algo en lo que nos debemos detener a trabajar interiormente si queremos ver un cambio. ¿Sí? Es decir, no puedo modificar aquello que no entiendo. Es muy difícil. Y si cambia, cambia por error. Y si se me presenta una situación parecida en la vida, lamentablemente no voy a poder aprovechar lo vivido. Y siempre insisto en que el problema no es meter la pata en esta vida, sino no aprender de nuestras metidas de pata. De forma tal que tengo que hacer una pausa y digo que estoy cansado, vamos a ver qué pasó. Vamos a entender qué sucedió. Vamos a entender por qué permití que me trataras de esta forma, por qué no me defendí, por qué me quedé aquí, qué fue lo que me enganchó, qué fue lo que no vi. ¿Sí? Entonces, habiendo dado este proceso, yo puedo empezar a hacer las cosas distintas. Si bien yo puedo tomar una determinación, y hay personas que dicen no más y a partir de allí cambian, para la mayoría de los casos esto no funciona. Es muchísimo más efectivo comenzar a vivir como si hubiese superado el cambio, pero esto no quiere decir que la respuesta es decir en redes sociales que ya superé lo que no he superado. No es que se trata de hablarlo, sino de vivirlo. Comienza a tratarte como si lo hubieses logrado. Respétate, respeta tu tiempo, respeta tus procesos, respeta tu vida y de a poco el cambio se va a ir dando. Si yo estoy planteándome empezar a construir relaciones más sanas, tengo que empezar a trabajar en hábitos saludables dentro de mis relaciones y esto es algo que se hace interacción por interacción. No obstante, quiero hacer énfasis en esto. Son pequeños cambios los que te conducen a una gran transformación. La Tierra no se mueve alrededor del Sol sin haber girado sobre su propio eje un montón de veces, unas 365 veces, dependiendo del año. De la misma forma, tú vas a tener que moverte un montón en tu cotidianidad para poder dar ese gran movimiento. ¿Qué te recomiendo yo? Antes de anunciar el cambio, vívelo. Y te vas a dar cuenta a medida que avanzas, a medida que profundizas, a medida que vas generando esa transformación, que en efecto, una vez que te adentraste, no en decirlo, sino en hacerlo, luego el cambio se va dando solo. Entonces, cuando ya lo analizas, cuando lo simbolizas, cuando lo exteriorizas, incluso se lo cuentas al mundo, es porque en efecto esa transformación interior se está produciendo. Porque para la gente es muy frustrante cuando intentas hacerlo distinto, lo anuncias a los cuatro vientos como una forma de compromiso, de motivarte, y luego te das cuenta que estás en el mismo lugar. Entonces ya incluso hasta con tus amigos te da pena hablar del cambio que quieres hacer y lo que quieres vivir, porque en el fondo sientes que has defraudado a mucha gente.
incluyéndote. Te da vergüenza haber vuelto con ese ex por enésima vez. Te da vergüenza haber vuelto a romper la dieta. Entonces ya no encuentras como en tus redes apoyo y te aíslas, lo cual termina siendo muchísimo peor. Es mejor no anunciar la gran dieta y comenzar a comer saludable, y cuando los cambios empiezan a suceder, entonces tú puedes decir, oye, a mí lo que me resultó fue esto. Antes de decir que ya tú no quieres más a esa persona, sé capaz de sostener la distancia. Sé capaz de sostener una forma distinta de relación y luego puedes decir, sí, en efecto, yo he superado esto. Pero jugar adelantado con respecto a las intenciones muchas veces nos genera un peso muy, muy grande del que no siempre somos conscientes. ¿Ok? Ahora, a partir de allí, también creo que es fundamental para poder cerrar ciclos entender que los ciclos no son procesos que una vez que tú avanzaste un poco ya no retrocedes. No, hay muchas veces en las que das 2 pasos hacia el frente y te toca retroceder 1. Avanzas un poquito y tienes un tropiezo. El tema no es tropezarse, eso te va a pasar, no importa el ciclo que sea que estés cerrando. Pero lo que sí es determinante, si pretendes avanzar y si pretendes que las cosas en tu vida cambien, es que cuando te tropieces, te pares. Que cuando te tropieces lo vuelvas a intentar. Que cuando te tropieces no te detengas. Porque si frente al primer tropiezo te lo cuestionas todo y lo abandonas, vas a estar muchas veces en ese punto de partida tan amargo. Si estás, voy a poner el ejemplo nuevamente de la alimentación porque me parece quizá el más sencillo de ver porque quizá todos hemos pasado por allí. Si rompiste la dieta un día y la abandonas ya porque claudicaste una vez, el resultado va a ser fatal. Si rompiste la dieta un día, pero al día siguiente o en la comida siguiente te puedes volver a poner en el camino, entonces tú estarás avanzando a paso firme hacia ese resultado. Otra cosa que quiero recomendar, no te compares. No te compares con nadie, tu proceso es tuyo, te pertenece únicamente a ti. Si tú ves que a ti te cuesta más terminar una relación, separarte de un ambiente que no te hace bien, salir de un trabajo que no te gusta o con el que no estás satisfecho, tu relación con la comida, con tu peso, con tu imagen, con tus hábitos o con lo que sea. Si a ti te cuesta más que a otra gente que crees que le es más fácil por lo que cuentan en redes o por lo que tú conoces de cerca, detente. Tu proceso es tuyo porque esa otra persona no tuvo tu historia de vida. Esa otra persona no le pasó lo que a ti. Y tú tienes derecho a hacer tu propio camino. Entonces, es un equilibrio delicado entre tener autocompasión, reconocer nuestra historia, abrazarla, pero a la vez no conformarnos y quedarnos con la realidad que tengo hoy, sino hacer eso que necesito para llegar al lugar de mañana. Si yo me quedo estancado en el mismo lugar y no soy capaz de realizar las acciones que me pide el tipo de vida que quiero tener, entonces difícilmente eso va a llegar a mi camino. Si tú quieres éxito, tienes que trabajar como una persona exitosa. Si tú quieres ser el mejor en algo, necesitas esforzarte más que otros. Incluso figuras tan talentosas como Michael Jordan no entrenaban menos que sus compañeros por tener talento. De hecho, entrenaban más. Y entonces podían poner ese talento al servicio de lo que sabían hacer bien. Si tú tienes un talento, si tú tienes un sueño, si tú quieres algo, tienes que trabajar de manera determinada, de manera decidida. Ahora, tampoco se trata de que tiene que ser un empuje permanente a algo que termine siendo culposo porque entonces luego no me siento satisfecho porque no soy tan bueno como quería. Es tu ciclo, es tu historia. Solamente que si tú pones lo mejor de ti al servicio de esa transformación, al final, como sea que salga, tú tendrás la tranquilidad de que has hecho todo lo que has podido. Si frente a tu realidad te quedas estancado viendo cómo va pasando el tiempo, cómo se repite el patrón, sin que tú puedas engranar una acción distinta, entonces es momento de revisarse. Y por eso te invitaba, fíjense, y te invito a ti y los invito a todos los que siguen Fuera de Consulta a que chequemos estos pasos. Como lo decía, en efecto, hay que
ver cómo está el tema de la satisfacción, revisar si eso que quiero cambiar me produce o no me produce algún tipo de beneficio secundario del que esté enganchado. Tengo que entender las causas de lo que pasó, por qué pasó, cuál fue mi participación, implementar pequeños cambios como si ya eso que quería lograr se produjera. Y también tengo que tener la capacidad de asumir que mi proceso no es lineal, evitar las comparaciones y poder en efecto vivir plenamente. Entender que la vida no es una línea recta, permitirme reconocer que el viaje puede tener cambios de rumbo sin que implique modificar el destino final. Yo puedo hacer ajustes en la ruta si tengo claro a dónde voy. Pero cuando no tengo claro a dónde voy, tengo la sensación de estar dando vueltas en círculo o encontrarme desorientado. Cerrar ciclos es una experiencia compleja y poderosa, pero hay que vivirla plenamente. Puede que tengamos muchísimos procesos abiertos en nuestra vida que no hemos cerrado y por eso tenemos esa sensación de embotamiento como un teléfono al que le abriste todas las aplicaciones. Comienza uno por uno. Revisa qué de lo que tienes abierto en tu vida, qué de lo que está en segundo plano de tu experiencia te está restando, qué vale la pena mantener, y eso te va a dar claridad sobre el tipo de cambio y transformación que tienes que hacer. Si tienes preguntas sobre este tema, si quieres más, si quieres incluso que hablemos sobre cómo abrir ciclos de manera saludable, por favor, déjalo en los comentarios. No importa la plataforma que utilices, y si quieres enviar un DM, por supuesto hazlo en @belsaraiba, @fuera de consulta. Puedes también comunicarte y seguir el contenido de lo que estamos haciendo en nuestro canal de difusión Fuera de Consulta y más. Vas a encontrar por supuesto el enlace en mi perfil. Déjale una reseña, déjale un me gusta a este episodio para que pueda llegar a más personas. Envíaselo a quien creas que lo pueda necesitar y nos vemos en una próxima oportunidad.